Hace 8 días hablamos acerca de la sujeción. La sujeción es un tema vital en la vida cristiana. Sin sujeción nada funciona. Ni nuestro mundo ilusorio de que las cosas funcionan haciéndolas como creemos. No, hay cosas que están marcadas claramente en la Biblia y que tienen que sujetarse estrictamente a la Biblia. Entonces, hoy quiero hablar del carácter de Cristo en la vida del creyente. Está ligado estrechamente a la sujeción, porque esto nos sujeta a Cristo, la vida de Cristo en el creyente. El problema de nuestra vida cristiana, con una ausencia de Cristo preeminentemente, del carácter de Cristo en nosotros, se refleja en nuestras relaciones y se refleja en nuestra propia vida. Digamos, la ausencia de paz, de fortaleza. Algunas ausencias en la vida del creyente reflejan su ausencia de Cristo. Y no podemos vivir la vida cristiana sin Cristo. Sería una locura pensar que la vida cristiana la podemos vivir sin Cristo. No es posible, no es así. Cristo es una necesidad imperante en nuestra vida. Si queremos verlo en el seno familiar, digamos, si queremos verlo en el seno del servicio cristiano, si queremos verlo en nuestras diferentes relaciones, si queremos verlo en nuestra propia vida, en la manifestación de nuestra propia vida, donde lo queramos ver, Cristo es esencial y es vital. ¿Por qué? Porque sujetarnos a Cristo, manifestar el carácter de Cristo, por una parte, bueno, la sujeción pone en orden nuestras relaciones, el cumplimiento de nuestros deberes mutuos, pero si nuestro carácter no avanza, no madura y no sabe relacionarse correctamente, esto tiene que ver con el carácter de Cristo en nuestra vida, porque entonces no podríamos ni sujetarnos ni cumplir deberes. A la gente le cuesta mucho trabajo cumplir sus deberes. Me habría gustado, obviamente es imposible, hacer una encuesta de la atención. Quienes vivimos sujetos, desde el matrimonio, quien vive sujeta a su esposo, obedeciendo en todo, que es el término que usa la Biblia, y quién de los hombres vive sujeto a su esposa, sirviéndole en todo. No es un tema sencillo, sin embargo es un tema esencial, y a veces entramos en conflicto porque nos cuestionamos inmediatamente, pero ¿cómo voy a vivir sujeta si él hace esto, aquello, lo otro? Como si nosotros no hiciéramos tampoco nada malo. Pero realmente lo que sucede es que si no tenemos la presencia de Cristo en nuestra vida, el carácter de Cristo dominando nuestra vida, todo nos va a parecer imposible, hasta la fe, hasta confiar en Dios nos va a parecer imposible. ¿Por qué? Cristo no habita en nosotros. Cristo no ha sido entendido y comprendido en nosotros. Y hay una ausencia de Cristo impresionante en la gente, incluso en la gente que se dice cristiana y que vive el evangelio de manera. Es una ausencia impresionante de Cristo, porque queremos convertir a Jesús en una experiencia religiosa, a Jesús en un estilo de vida, que esa es la intención de que Cristo habite en nosotros y que nosotros podamos vivir el carácter de Cristo en nuestra vida. Hay una cantidad extraordinaria de ejemplos que pudiéramos poner ante la ausencia de Cristo y que realmente la vida se termina viviendo
como la vive el mundo, con los temores, con los problemas, con los conflictos, con todo lo que el mundo vive, aunque nos digamos cristianos. Y entonces, el apóstol Pablo escribe en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 19, escribe algo a los Gálatas, porque la iglesia de Galacia tenía problemas, y los problemas que tenía la iglesia eran serios, y estaban, no solo tenían una crisis, el problema de la iglesia de Galacia era tal que estaban a punto de perder el evangelio y a Cristo. ¿Por qué? Bueno, no habían entendido a Cristo, y los riesgos de no entender y no conocer a Jesús son muchos para un creyente. Y entonces, en esos conflictos que el apóstol Pablo tenía con Galacia, resulta que habían llegado maestros a la iglesia de Galacia que les habían dicho el conflicto que había en el capítulo 15 del libro de los Hechos. ¿Qué debemos hacer con la ley? Y entonces llegaron maestros y dijeron: no, ustedes no pueden ser salvos si no cumplen la ley. Para ser salvos se necesita la ley. Y entonces les empezaron a instruir en el cumplimiento de la ley y no en la fe del evangelio. Tanto que abandonaron la fe del evangelio para creer en la obediencia a la ley. Y Pablo les dice, este es el término que utiliza Pablo: ¿quién los hizo estúpidos? Así, literalmente así está en el griego. ¿Quién los hizo estúpidos? ¿Cómo comenzando por la gracia, ahora terminan por la ley? Y era un conflicto. Los maestros habían engañado a la iglesia de los Gálatas. Entonces el apóstol Pablo escribe la epístola a los Gálatas, que es una síntesis de Romanos, la epístola a los Gálatas, hablando de la fe o de la salvación que es por la fe en Jesucristo. Y entonces, en el capítulo 4, hablando de tomando todos los problemas que a causa de esto habían sucedido en la iglesia de Galacia, Pablo dice: hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Miren la expresión del apóstol Pablo. Ahora, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir, ya una vez lo había sufrido cuando les predicó el evangelio y se convirtieron, y después de la conversión se necesitaba una reacción. Después de que ellos se convirtieron al evangelio, el tema era que Cristo fuera formado en la vida de la iglesia y que el carácter de Cristo dominara la conducta de la iglesia. Obviamente, al abandonar la fe, el carácter de Cristo no es formado en la iglesia. Y por eso les dice: ahora vuelvo a sufrir por ustedes dolores de parto. ¿Qué tan fuerte es un dolor de parto? Digamos, un 5. No. ¿Y ya midieron el 10 para saber si no? ¿Qué tan fuerte es un dolor de parto? Me prometió mi esposa cuando nació mi hijo Omar, agarrándome con las uñas, enterrándomelas aquí, en los dolores de parto, me dijo: no vuelvo a tener un hijo. Y después vino la segunda. Entonces, como que no le creí qué tan fuertes eran los dolores de parto. Bueno, son muy fuertes. Son muy fuertes. Los dolores de parto, entiendo que Pablo está tomando el ejemplo de los dolores de parto como lo más fuerte de un dolor que un ser humano pudiera tener. Y entonces él toma ese ejemplo para decirle a la iglesia qué tan fuerte es el dolor que él sentía por la iglesia de Galacia para que Cristo fuera formado. Lo entiendo, lo alcanzo a percibir. Digamos, cuando hay creyentes que entran en conflicto en su matrimonio, por ejemplo,
que no pueden resolver sus conflictos. Y entonces buscamos una consejería. Ahora, no estoy diciendo que la consejería, no estoy diciendo eso. Pero buscamos una consejería para lo que, si Cristo hubiera sido formado en esos dos creyentes, no habría habido necesidad de esa consejería. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo lo absorbe. Porque el carácter de Cristo nos hace tolerantes. Pero no hay entendimiento y entonces dice uno, ¿qué problema? Un creyente caprichosamente que porque no se le atendió como él quería, ya no quiere venir a la iglesia. Esos son los dolores de parto de los que Pablo estaba hablando. Porque duele que creyentes estén viviendo una vida tan superficial, tan poco profunda, que no entienden el evangelio y reaccionan emocionalmente sin tener ninguna responsabilidad. Imagínense en el trabajo de la iglesia, cuando dos personas que sirven en la iglesia y que son importantes en la vida de la iglesia, se pelean y tienen una diferencia y entonces se rompen. Y uno dice, pero ¿por qué? Porque no tienen el carácter de Cristo, porque Cristo no ha sido formado allí. A propósito, en el capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 2 y 3, el apóstol Pablo plantea un problema. La iglesia de Filipos era la iglesia que Pablo amó entrañablemente, más que ninguna. Las expresiones que tiene hacia la iglesia, su amor que tiene hacia la iglesia, el amor que la iglesia correspondía a Pablo. La iglesia de Filipos se hizo responsable económicamente del ministerio de Pablo. Y amaban a Pablo. Y allí en la iglesia había un problema que era conocido de todos. Y entonces él dice, ruego a Evodia y a Síntique, por si alguien está buscando un nombre para sus hijos, ruego a Evodia o a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Evodia y Síntique habían sido columnas en la iglesia de Filipos, gente muy importante, pero tuvieron un encontronazo, una diferencia, y lejos de resolver la diferencia, se rompieron, se alejaron y se fracturaron en su relación, fracturando la comunión de la iglesia. ¿Cómo causa problemas la gente que no sabe sujetarse en la vida de la iglesia? Realmente no ayuda a nada, estorba en todo. Porque aunque tenga capacidad para algo, el carácter de dividir, de no sujetarse, lo echa a perder todo. Y Evodia y Síntique tenían esta situación en la iglesia de Filipo. Y Pablo dice, ellas fueron combatientes conmigo en el Evangelio. Y que les exhorta a que tengan un mismo sentir, estaban divididas. Qué difícil es en la iglesia hacer un trabajo para mí, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Eso no sirve, aunque tenga mucha capacidad. Eso no funciona. Eso hace mucho daño. Hace 8 días cuando les dije, hermano, necesitamos cocineras para el campamento. Sí, pero cocineras que no sean conflictivas. Cocineras que sepan sujetarse, que no hagan berrinches y que no hagan su santa voluntad. Vamos a ponernos a buscar. ¿Por qué lo advierte uno? Porque sabe uno lo que ha pasado. Porque sabe uno lo que ha pasado. Y es muy difícil ubicarnos en el tema del servicio cristiano con un carácter de Cristo. Ahora, ¿cuál es el carácter de Cristo? El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 lo explica perfectamente.
Y allí habla del carácter de Cristo. Lo que debe de haber en cada creyente es lo que Pablo cita en el capítulo 2 de Filipenses. Y entonces dice, nada hagan por pleito, por contienda, nada. O por vanidad. Antes bien, con humildad, la palabra humildad es hipotazo. Ponerme abajo de los demás quiere decir humildad. No es decir, yo soy muy humilde. Es que yo soy una persona muy humilde. No, eso es una presunción tonta. Humildad es ponerme debajo de los demás. Nada hagan por contienda o vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Es decir, no mire su interés, no mire lo que a usted le gusta, mire lo que le gusta al otro. Por eso le digo, sujetarnos o mandarnos a sujetar en el matrimonio sin el carácter de Cristo, usted nunca va a poder. Y entonces, buscar el bien de los demás. Ahora, dice, va a describir a Cristo. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir de Jesús? ¿Dónde está la humildad de Jesús? Bueno, el cual, siendo en forma de Dios, o siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. No dijo, yo soy así, este soy yo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a la que se hubiese aferrado, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Es muy importante que una persona ubique cuál es su función en la vida. La función de Cristo fue ser siervo, y él no tuvo el enfoque de ser Dios. Recordarán cuando Pedro, tratando de defender a Jesús, le quita la espada al soldado Malco, y luego le da un espadazo que nada más le cortó la oreja. ¿Lo recordarán? Y Jesús le dijo, mira, Pedro, si yo quisiera, millones de ángeles me servirían en este momento, si yo quisiera. Pero entendió cuál era su papel, porque se pudo sentir ofendido Jesús, pero no, él se entendió que su papel era la humildad, y su papel era hacerse en forma de siervo. Ahora, semejante a los hombres. ¿Cuál es el problema de ser semejante a los hombres? Hebreos 1 y Hebreos 2 parece que son una contradicción los dos capítulos. Porque en el primero habla de la grandeza de Cristo, superior a los ángeles, dice. Dios le dijo, mi hijo eres tú. Y habla de todas las cosas por las que Jesús era Dios. Hebreos 1. Pero luego Hebreos 2 dice que es menor que los ángeles. Ahí hay una contradicción. Los testigos de Jehová utilizan ese capítulo 2 para decir que Jesús no era Dios. Pero hay que entender el capítulo 1 y hay que entender el capítulo 2. El capítulo 1 está expresando la gloria y la deidad de Cristo. Y el capítulo 2 está expresando su forma de siervo. Es decir, Él vino, se hizo como nosotros, y al hacerse como nosotros se hizo inferior a los ángeles. Espero explicarlo correctamente. Del cual el salmista David, en el Salmo 5 dice, ¿quién es el hombre para que le visites? Y el hijo del hombre para que tengas de él memoria. ¿Quién es el hombre? Es decir,
A causa del pecado, el hombre fue hecho inferior a los ángeles. Por el pecado. Si el hombre no hubiera pecado, el hombre era la obra maestra de Dios, superior a los ángeles, superior al diablo. Esa era la obra maestra de Dios. Pero como pecó, se hizo menor que los ángeles. Y Cristo se hizo siervo y se hizo a nosotros, se hizo como uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Él dejó todo lo que él tenía y todo lo que él era. Pablo dice, porque por él y para él fueron hechas todas las cosas. Ese era él. Ahora se hizo siervo, semejante a los hombres. ¿Recuerdan cuando Jesús va al Jordán, se encuentra a Juan, que estaba bautizando, y se acerca a Jesús para ser bautizado, y Juan le dice, no, yo debo de ser bautizado por ti. Jesús le dice, es necesario que esto se cumpla. El bautismo es una identidad. Cuando nosotros bautizamos en las aguas, nos hacemos semejantes a Cristo en su muerte y en su resurrección. La sumersión. Y Jesús dijo, es necesario que esto se cumpla. ¿Por qué? Cuando Juan lo bautiza, él se hace allí semejante a nosotros. Nosotros nos hacemos semejantes a él, pero cuando él se bautiza, ¿por qué dice, es necesario que esto se cumpla? Porque era necesario que él se hiciera semejante a nosotros en todo. Hebreos lo describe en su humanidad. Por ejemplo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús no sabía obedecer, era Dios. Pero para obedecer y para alcanzar su propósito, tenía que hacerse en forma de siervo, semejante a los hombres. Cuando Cristo regresa de el desierto, después de que Cristo también es bautizado, hay una voz en el cielo. Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Ya se había hecho hombre. Era siervo. El problema de nosotros es que no entendemos cuál es nuestro papel en la vida. Y creemos que el papel en la vida es andar defendiéndome de todos y andar defendiendo mis complejos para demostrar que soy superior a todos. Es un complejo. Y así vivimos. No, si me la hace, me la paga. Que no se meta conmigo porque me va a conocer. Y todas esas tonterías que decimos, que evidentemente lo que estamos diciendo es, yo no soy semejante a Jesús. Porque no entendemos el papel de la sujeción, de la obediencia. No lo entendemos. Se nos parece que es humillante someternos u obedecer. Es humillante. Entonces, no lo hacemos. Mal hecho, la vida nunca va a funcionar. Dios no nos hizo para eso. Dios nos hizo para sujetarnos y someternos. Él nos hizo. Y mientras usted no entienda que en su matrimonio, que en su servicio cristiano, que en su relación laboral, usted tiene que sujetarse, usted no ha entendido de qué se trata la vida y usted nunca va a funcionar. Siempre va a causar problemas, porque todo le va a parecer una ofensa. ¿Me explico? Todo le va a parecer una ofensa, una humillación. Les he contado aquel momento cuando vino la hermana Eloísa, que era muy elocuente, y me dijo, mi papá, invítala a predicar. Le invité a predicar.
Me senté allí, enfrentito. Y me dio una paliza. Aquí el pastorcito, por ejemplo, y el pastorcito, y duro y dale con el pastorcito. Y me zumbaba. Pues terminó. Esperé el domingo siguiente, no vino. El siguiente tampoco vino. Dije, la voy a ir a buscar. Y pasé antes a ver a mi papá a la oficina de él. Y me dijo, ¿a dónde vas? Le dije, voy a buscar a la hermana Eloísa. Ah, qué bueno, dice. ¿Cómo va? Le digo, pues, le invité a predicar y me puso una paliza, le dije. Es más, no habló de otra cosa más que del pastorcito. Y me dice mi papá, ah, qué bien. Alguien tenía que aterrizarte en la vida, ¿no? Qué bueno. Mira. Qué bueno. Y yo me quedé desconcertado. Fui a ver a la hermana Eloísa, hablé con ella, me dijo, no, yo ya no regreso porque siempre que le hablo de los pastores me corren de la iglesia. Dije, ah, ya lo tenía usted. No, le dije, hermana, regrese. Regresó. Luego la volví a invitar a predicar. Pero, ¿por qué nos parece indignante que alguien nos diga algo? Mi papá tenía una frase cuando alguien decía algo en contra de uno. Decía, ¿te insultó o te describió? Porque todos lo tomamos por el lado del insulto. Porque no creemos que alguien nos describa, pero mucha gente nos describe. Pero como somos tan soberbios, nos enoja, nos irrita, no lo soportamos. Porque no entendemos que Pablo está diciendo, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Él que era Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se hizo en forma de siervo y se humilló hasta tomar forma de hombre. ¿Por qué no tenemos en nuestra cabeza que no tenemos que andarnos defendiendo? ¿Por qué no tenemos en la cabeza que tenemos que sujetarnos? No quiere decir esto que usted se ponga delante de la gente y la gente lo insulte y usted... No, ese es el tipo de sujeción. La sujeción es que por sujetarme no me debo sentir ofendido. Por sujetarme no me debo de sentir ofendido. Que cuando me siento ofendido por sujetarme, esto crea un problema. Trae un problema a mi vida. No cumplo el propósito de Dios para mí. Porque sigue diciendo el pasaje. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, si todavía no termina la humillación, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y usted no puede obedecer a su marido. O usted no puede someterse a su mujer. Él, estando en la condición de siervo, de hombre, dice aquí, se humilló a sí mismo haciéndose obediente, hasta la muerte. ¿Sabe? A veces tenemos que obedecer, aunque nos haga sufrir el obedecer. Porque nuestra condición es la obediencia. Ahora, esto que está aquí, ese es el carácter de Cristo. Si usted logra entender esto que está diciendo Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, entonces usted entiende qué es el carácter de Cristo. Este es el carácter de Cristo. Y eso es lo que Pablo quería que se formara en los creyentes de Galacia. ¿Está claro? Es decir,
Cuando Él dice, sufro dolores de parto por ustedes, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Hasta que entiendan que son siervos, que nada hacen por contienda, que nunca buscan su bien sino el del otro, y que obedecen aunque sufran por obedecer. Ahí está el carácter de Cristo. Resulta que cuando éramos novios, todo nos parecía maravilloso de la novia. Todo nos parecía maravilloso. Allí no había que sujetarse, ahí no había que obedecer, nada. Era maravilloso. Pero nada más nos casamos, me parece indigno que yo me sujete a ella. Me parece humillante que yo me sujete a él. Ahora sí todo nos parece indigno. ¿Por qué? Porque no se ha formado el carácter de Cristo en la vida de ese creyente. Cristo no ha sido formado allí. Estaba huyendo David de su hijo Absalón, que le quiso quitar el trono, y desplegó un ejército muy grande para matar a su papá y quitarle el trono. Y David dijo, no vamos a poder con él, son muchos los que están con él, y empezó a huir. Y se fue con Absalón, que era su general. Y en esa huida, huyendo, ya de por sí era humillante como rey, huir, porque además su hijo lo quería matar. Para que vean hasta dónde llega el carácter humano. Por la ambición, por el orgullo, hasta dónde llega el carácter humano. Y en el camino se encuentra a un hombre descendiente de Saúl, que se burla de David, porque todos sabían que estaba huyendo. Y se burla de David, y no solo se burla de él, lo escupe. Y Joab, ahí no aparecía el carácter de Cristo, le dice a David, déjame que ponga mi lanza sobre este y lo mate como a un perro. Así contesta una persona que tiene el carácter del mundo y no el carácter de Cristo. Tratando de defender dignidad. ¿A qué sirve la dignidad? Y David le dice, no. Si se me maldice, es porque Dios lo ha permitido. Habrá veces que usted tiene que abonar una humillación y decir, Señor, tú permitiste que esto me pasara. ¿Por qué? Porque necesitas trabajar con mi soberbia, mi altivez. ¿Cómo está su soberbia y su altivez? Este es el carácter de Cristo. Y en ese carácter nosotros ubicamos a Cristo. Señor, puedo tolerar esto. Señor, puedo tolerar esto otro, sin responder. Señor, puedo tolerar. Bueno, nos enojamos hasta porque no hacen las cosas como nosotros las queremos. Imagínense ya qué punto de exageración tenemos. Pero ¿por qué no haces como yo quiero, como yo te dije, como yo pedí? ¿Carácter del mundo? Bueno, Santiago dice que es un carácter del diablo, así lo describe Santiago. Si esto es diabólico, perverso, demoníaco, dice Santiago. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos sido enseñados.
a sujetarnos y obedecer. Si no hay carácter de Cristo, no hay sujeción, no hay obediencia. Si a usted le arde la sangre cuando le dicen algo, no hay sujeción, no hay carácter de Cristo. Si usted necesita que le pidan perdón por una ofensa que le hicieron, allí no hay carácter de Cristo. No hay. Ahí está el carácter del mundo, diabólico y demoníaco, como dice Santiago. El carácter de Cristo se eleva sobre la humillación. Si en el servicio cristiano, cuando servimos a Dios en algo, pensamos que cuando vamos a servir a Dios lo tenemos que hacer a nuestra manera, y si no, ya no queremos hacer nada y botamos todo, ese no es un carácter de Cristo. A diferencia del carácter del mundo y del viejo hombre, el carácter de Cristo siempre vive sujeto. Siempre tiene un sentido de pertenencia. Siempre colabora para edificar, llámese la casa, el trabajo, la iglesia. Ese es el carácter de Cristo. Tenemos líderes que viven de la greña, porque creen que cada uno tiene que hacer lo que se le pega la gana. No sirven. Hacen más daño que bien. Hay que quitarlos. No sirven. De verdad, no sirven. Porque no expresan al cuerpo de Cristo. Porque no trabajan en bien del cuerpo de Cristo. Pero lo mismo es en el matrimonio. Hay esposos que no sirven, pero también hay esposas que no sirven. Y que nunca cumplirán el propósito para el que llegaron al matrimonio. Porque no entendieron que la meta era sujetarse. Porque el carácter de Cristo refleja una sujeción. En el capítulo 1, versículo 26 al 28, la epístola a los Colosenses, el apóstol Pablo revela un misterio maravilloso. El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? El misterio que estuvo oculto desde que el hombre pecó, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Si Cristo no es formado en ustedes, la vida no sirve. Es lógico que entendamos por qué hay tantos pleitos, por qué hay tantos hasta divorcios, por qué hay tantos fracasos, porque no han entendido cuál es el propósito y que en ese propósito de sujetarnos, solamente el carácter de Cristo puede llevarnos a hacerlo. Hay una necesidad muy grande en la vida del creyente. Hay una necesidad muy grande en la vida del creyente, que Cristo sea formado en él. No vivas de la presunción de que eres cristiano. Una cosa es la presunción de que eres cristiano y otra cosa es la evidencia de que eres cristiano. Son cosas diferentes. Porque Cristo necesita formarse
llevarnos a una semejanza. Y el creyente, entre más dócil y sujeto sea en sus diferentes ámbitos de la vida, más será como Jesús. Pero cuando reacciona, cuando no se sujeta, es una pena que el carácter de Cristo no esté allí. Hermanos, el Evangelio es maravilloso cuando lo entendemos. Porque Filipenses 2, en el versículo 8 termina diciendo esto. Por lo cual, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es Señor, para la gloria de Dios. Es decir, Jesús se humilló y en la humillación encontró su exaltación. El creyente no busca exaltaciones. El creyente debe de buscar sujeción. Toda exaltación viene de Dios. La próxima vez que usted quiera defender su dignidad, defenderse de la ofensa, recuerde que si lo hace, usted habrá rechazado a Cristo, el carácter de Cristo en usted. Y que si lo acepta, usted manifiesta el carácter de Cristo en su vida. Hay creyentes que tienen muchos años en la iglesia. Eso no los hace mejores. Conozco creyentes corrientes, vulgares, que tienen muchos años en la iglesia. Conozco creyentes que se la viven hablando mal de las autoridades. Sí, aunque tengan muchos años en qué vergüenza que tengan muchos años en la iglesia y no hayan conocido el carácter de Cristo. Usted y yo hoy tenemos la oportunidad de saber lo que es el carácter de Cristo y cómo aceptar el carácter de Cristo en nuestra vida para que Cristo sea formado en nosotros. Cierre sus ojos. Dios, ¿cómo necesitamos creyentes con el carácter de Cristo? Colaboradores en el servicio de la obra, no en su capricho, sino en el carácter de Cristo. ¿Cómo necesitamos matrimonios que expresen el carácter de Cristo y no sus fracasos? Dios, enséñanos. Enséñanos. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.